Amén. Dios les bendiga, amados. Damos gracias al Señor porque ya podemos hoy día comenzar un poquito más temprano, con la ayuda del Señor, la transmisión de la palabra del Señor. Amén. Como les anuncié hace poquito, recién, hace unos minutos atrás, yo pude colocar ahí un tema. Hoy día estaba, la verdad, me levanté temprano a preguntarle al Señor acerca de qué compartir este día. La verdad es que ahí uno está siempre como predicador, ahí siempre está, uno tiene tantos temas, tantas cosas que quisiera compartir, amados, pero doy gracias al Señor porque eh, a propósito de algunas cosas contingentes que han estado ocurriendo, ¿cierto? Este episodio lastimoso que vimos, condenable absolutamente de ahora sabemos, no sé si usted lo sabe, pero ahora sabemos que eh, este señor de allá del sur, en el Biobío, cierto, que fingió un atropello con tal de impedir la fiscalización, cierto, en primera instancia dijeron que era un pastor. Bueno, no, él ha desmentido eso, él ha dicho que no es pastor, pero es un líder de congregación, él y aparentemente su mujer. No sabemos realmente con certeza si es su mujer, la otra persona que también sale ahí diciendo algunas cosas cuestionables, lamentables, pero el hecho es que él es un líder de iglesia, amén, y que estaba ahí en ese afán de querer reunirse en una congregación física dentro de la casa, pero congregándose físicamente como congregación, como iglesia, ¿cierto? Lastimosamente he estado viendo también, me he estado enterando de algunos consiervos, algunos amados pastores que tristemente hoy día están hospitalizados, están eh, contagiados del COVID. Me enteré de un querido pastor y amigo que está entubado en este minuto, está grave en el hospital, Dios tenga misericordia de él. También varios otros miembros de su congregación están igualmente hospitalizados. También me enteré de otro que también está con COVID y bueno, hemos visto tristemente a través de las noticias, especialmente en el Facebook, ¿cierto? Que lastimosamente hay muchos hermanos nuestros, consiervos nuestros, que se han contagiado del virus. Amén. Y la pregunta que uno se hace, ¿son buenos cristianos? ¿Son hombres de Dios? ¿Son mujeres de Dios? ¿Es gente que ama la iglesia, que quiere ¿cómo se llama? Congregarse, que quiere estar en la presencia del Señor junto a los hermanos? Y yo le digo como pastor, es algo que también está en mi corazón, está en mi sentir. Hemos estado trabajando en algunos arreglos en nuestro pequeño local de culto para poder reunirnos apenas se pueda hacerlo. Pero también estoy muy tranquilo respecto a que gracias al Señor, gracias a lo que la palabra del Señor nos ha revelado como iglesia, no dependemos absolutamente para nada de un lugar de culto, de un templo, ¿cierto? De un edificio, de una construcción, como dice la Biblia, hecha de manitos de hombre, para reunirnos y para seguir existiendo como iglesia. Yo no quiero hacer un juicio a nuestros queridos hermanos y pastores que han pasado por este terrible proceso, porque entiendo que solo la gracia y la misericordia del Señor nos libra. Yo doy gracias al Señor porque tenemos también unos amigos que pasaron por este proceso, pero eh, nuestra querida pastora, ella misma daba testimonio y entendía las razones, el por qué Dios le había permitido vivir este proceso y daba gracias al Señor. Y lo entendía como un plan de Dios, como un propósito de Dios para su vida, para que ella entendiera cosas que no había logrado entender, que ella sabía que no era así conscientemente, pero algo en su ser íntimo, en su ser interior, le decía otra cosa
y ella creía otra cosa y pensaba otra cosa, y bueno, y Dios le permitió un proceso doloroso, usó esta misma pandemia, ¿cierto? Y le sirvió. Así que yo no quiero hacer un juicio al respecto, pero sí tengo una inquietud, me preocupa saber que precisamente producto de ese afán que no es malo, obviamente ese deseo que no es malo, ¿cierto? Porque yo también lo tengo como pastor, de querer congregarnos, de querer estar juntos con la congregación. Lamentablemente le ha pasado la cuenta a muchos queridos consiervos, a iglesias, donde pastores, ¿cierto? Hace poco, eh, dentro de este año, ¿no es cierto? Nos enteramos también de un querido pastor que falleció producto del COVID, que también quedaron varios hermanos enfermos, ¿cierto? Con este mismo asunto. Y todo esto porque lastimosamente en la gran mayoría de los casos pareciera ser que no se logra comprender a cabalidad que la iglesia trasciende, ¿cierto? Trasciende a muchas cosas que nosotros suponemos o asumimos que deben ser de tal o cual forma. Y una de esas formas es el tema del culto. Sabemos cómo en función del templo, en función del hermoseamiento de un lugar de culto, ¿cierto? Muchos queridos consiervos han cometido el error de seguir pensando, ¿cierto?, que Dios habita en lugares hechos por manos de hombres y se gastan recursos millonarios, se invierte tiempo, recurso humano, recurso económico, ¿cierto? Se provoca todo un afán, yo me atrevo a decir sinceramente vanidoso, orgulloso por querer tener el mejor templo, por estar ubicados en el mejor lugar, ¿cierto? Algunos hacen gala de que están ocupando estratégicamente lugares importantes en grandes avenidas, queridos hermanos, como si la iglesia y su existencia y su accionar dependiera de cuestiones como esa. Pero sabemos a la luz de la palabra que no es así. El problema es que aunque sabemos conscientemente que no es así, muy a menudo a nosotros los pastores, los líderes evangélicos, se nos olvida que la iglesia trasciende a los lugares de culto, que la iglesia trasciende a todo eso, que la iglesia existe y va a existir hasta que el Señor venga como tal en esta tierra, ¿cierto? Y va a existir perpetuamente al lado de Cristo, ¿cierto? Yo, a modo de broma y un poco en serio, le decía a un hermano que me compartió también un video, entre paréntesis, muy bueno. Si mi hermano va a ver este video después, le quiero decir que realmente estuvo bueno el video, pero con un poquito de temor por estas maquinaciones que existen entre los poderosos, los ricos, los políticos, estas grandes confabulaciones de hombres siniestros que procuran la desaparición del cristianismo y la iglesia. Pero yo le decía, mira, ni siquiera me intereso mucho en ver este tipo de videos acerca de estas maquinaciones que existen para querer acabar con el cristianismo y por ende con la iglesia, porque yo sé algo, estoy seguro de algo. ¿Y sabe qué? Es que esta palabra, la Biblia, me dice a mí que la iglesia nunca, jamás va a ser destruida, jamás. Todos los hombres que a través de la historia intentaron erradicar el cristianismo, hoy día están muertos, están sepultados, sus nombres incluso han sido borrados, pero la iglesia del Señor sigue creciendo, sigue aumentando, sigue yendo de gloria en gloria, de poder en poder, a pesar de toda oposición del infierno. Recuerde que Jesús el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Amén. Nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Pero a veces es necesario recordar, a veces es necesario volver a la palabra y recordar que nosotros somos la iglesia del Señor. Usted, querido hermano, hermana,
¿cierto? Que está en su casita, que está conectándose, usted que va a ver este video más tarde a lo mejor, que lo va a ver dentro de la semana, usted y yo, ¿cierto? Como individuos, como personas, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia, no son los templos, no son las denominaciones, no son los títulos, hermanos, no son las organizaciones. Usted y yo somos la iglesia. En griego la palabra es eclesia, los llamados fuera, los que el Señor llama precisamente y los saca de un ambiente de religiosidad fariseico, hipócrita, religioso, dogmático, que era la forma en que los fariseos y religiosos de los tiempos del Señor habían hecho de la fe, de la ley de Moisés, de los mandamientos, habían hecho toda una religión imposible de llevar. Amén. Y estaban allí sumergidos en esa religiosidad, enclaustrados en el templo, ¿cierto? Tanto es así que recuerde, querido hermano y hermana, lo que Jesús le dice ahí a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando le dice a ella que iba ahí al pozo de Jacob, que había hecho Jacob más de 1000 años antes ahí, a querer sacar agua del pozo, y el Señor le dice, mira, hablándole de la salvación, no es en este monte, que era el monte Gerizim, donde estaba construido un templo que ya estaba en ruinas, que lo habían construido los samaritanos, ¿cierto? Y allí se reunían en las ruinas de ese templo o en el pozo que había construido Jacob, y ahí querían adorar al Señor. Los judíos, por su lado, se sentían los dueños de Dios, queriendo tener a Dios encerrado en el templo, y decían que allí estaba Dios y allí nomás se podía adorar. Y Jesús les dice, ¿cierto?, a esta mujer, mira, mujer, te digo que la hora es, ¿cierto? Y ahora es cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, ¿cierto?, adorarán al Padre, porque Dios es espíritu. Y ahí le aclara por qué, ¿cierto? Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entonces ya no se circunscribe a un lugar físico. El Señor está, y Él lo dijo, ¿cierto? Donde 2 o 3 se unan en mi nombre, yo estaré allí en medio de ustedes. Amén. Entonces, algo que quiero que retenga, querido hermano, hermana, querido pastor, amigo, que a lo mejor nos está viendo, nos va a ver después, es que no sufra por el templo, no sufra por ese lugar físico, no se desviva pensando en que tal vez no nos volveremos a reunir nunca más debajo del mismo techo como iglesia. Podría ser, hermano, usted no sabe, tal vez el Señor venga ahora y ya no sé hace cuántos meses, o la gran mayoría lleva más de un año ya, más de un año que no se ha vuelto a reunir bajo el mismo techo, ¿cierto? Querido, entonces no sufra por eso, porque usted y yo somos la iglesia del Señor. Y donde usted y yo estamos, allí está el Señor. Donde usted y yo nos paramos, allí está el Señor. Amén. Porque este afán de querer congregarse, de querer estar debajo del mismo techo todos juntos, es lo que lastimosamente tiene hoy día muchos queridos hermanos y hermanas, consiervos del Señor, hospitalizados graves, y algunos han muerto, ¿cierto? Porque lamentablemente, por más que usted se lave las manitos, por más que usted tome todas las medidas de precaución, ¿cierto? Si usted no se cuida, si usted no mantiene las distancias necesarias, usted está expuesto a contagiarse, está expuesto a enfermarse. Si no nos cuidamos, como el Señor mismo demanda que nosotros nos cuidemos también, recuerde también, ¿cierto?, el apóstol Pablo inspirado le va a decir ahí a la iglesia de Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y que si nosotros no cuidamos este templo del Espíritu Santo, Dios mismo traerá juicio y destrucción sobre nosotros. Así que la Biblia sí nos anima, sí nos exhorta al autocuidado, ¿cierto?, a la prudencia, y no podemos siempre arrojarnos en una fe ciega y creer que nada nos pasará porque simplemente somos cristianos, hijos del Rey. No, queridos, nosotros estamos viviendo un tiempo que Dios está permitiendo y debemos tomar todas las medidas necesarias de precaución y cuidarnos. Por eso es que yo hasta esta hora, hasta este día, yo no me he reunido con la congregación bajo el mismo techo. Por eso es que hasta ahora y hasta este día yo no estoy en las casas de los hermanos yéndolos a ver,
a menos que algo pase grave y me llamen por una urgencia. Yo no voy porque sí, hermanos, porque yo no sé si en el camino, en el trayecto, en la realización de mi trabajo secular, en lo personal, yo voy a muchas casas para ejecutar mi trabajo. Y yo no sé si yo puedo ser mismo una persona que se ha contagiado, un asintomático, como sabemos que hay muchos que tienen el virus y andan por ahí contagiando, aunque ellos mismos no se enferman. Entonces, yo tengo que cuidarme y no tengo que desafiar lo establecido. Amén, porque yo quiero decir algo también aquí, hermanos, y es que gracias a Dios, en Chile, gracias a Dios, nadie está persiguiendo a la iglesia cristiana, nadie está coartando las libertades nuestras como iglesia del Señor para seguir funcionando, para seguir existiendo como iglesia, excepto, ¿cierto?, las medidas que son para toda organización, ya sea religiosa o de otra índole, ¿cierto?, que hay un aforo permitido, que hay una cantidad de personas y que hay riesgos inminentes en todas esas reuniones. Entonces, nadie nos está impidiendo a nosotros como iglesia existir y funcionar. Tenemos 20.000 herramientas a nuestro haber para poder seguir haciendo la tarea. El problema es cuando no entendemos realmente lo que somos, no entendemos el poder que está en nosotros, ¿cierto? Y nos queremos limitar siempre a la cosa cúltica, a la cosa religiosa, ¿cierto? Y no vemos más allá lo que usted y yo somos en esta tierra, lo que nosotros somos donde estemos parados. Nosotros somos, como dijo Jesús, la luz del mundo. Amén. La luz del mundo. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se pare, somos la luz del mundo. Siempre les estoy recordando, hace unas semanas atrás subí un video del Ministerio Puertas Abiertas que muestra una terrible realidad, cómo cristianos alrededor del mundo, ¿cierto?, son perseguidos, son asesinados, son, hermanos, censurados, son maltratados, pero en esos países donde son perseguidos, donde son torturados, donde nunca han podido levantar un templo siquiera, donde no han podido poner un rótulo allí indicando que son una iglesia, existen iglesias poderosas de hombres y mujeres santos y dispuestos a dar su vida por Cristo y seguir predicando y anunciando el Evangelio. Por eso que yo a este título, a este mensaje de hoy día, yo le puse, ¿cierto?, que la iglesia no debe olvidar que aún en pandemia, ¿cierto?, nosotros tenemos una misión. Y esa misión no se circunscribe al templo. Esa misión no se circunscribe a un rótulo. Esa misión no se circunscribe, ¿cierto?, a un dogma, a una tradición, a un rito, a una forma. Esa misión, ¿cierto?, yo se la quiero recordar a usted, es la que el Señor nos ha dado a nosotros. Ser sus testigos en la tierra y anunciar este evangelio de salvación bendito y eterno. Amén. En Hechos, en el capítulo 1, ¿se recuerda usted? En el versículo 8, el Señor dijo, ya cuando ya se iba, en el minuto exacto antes de irse, les recuerda a sus discípulos y a través de ellos, a nosotros, su iglesia, el siguiente texto cuando dice, y recibiréis poder, ¿cierto?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto?, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para anunciar, para que anunciemos nosotros, para que llevemos ese mensaje de salvación. Él también dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, lo tengo aquí, en el versículo 47 en adelante, dice, y que se predicase, también esto está en el contexto de lo último que el Señor está diciendo a sus discípulos y a la iglesia. Estoy leyendo Lucas capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. La iglesia tiene una gran comisión,
¿Para qué hablar de lo que dice Mateo, cierto? Cuando ahí habla, incluso tiene un subtítulo, la Gran Comisión, que es ir y predicar el Evangelio a toda nación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que el Señor nos enseñó. Amén. Nuestra misión, la misión de la iglesia, la misión primaria y última es ir y anunciar el Evangelio. Y es aquí donde muchos tienen un problema, porque algunos creen, ¿cierto?, que la única forma de predicar el Evangelio es saliendo en filita india a la calle a predicar con una guitarrita y un banjo, y que esa es la única forma de predicar, y que los cristianos que no salen de esa manera a la iglesia no están predicando, no están cumpliendo su misión, no están haciendo su tarea. Esa es la crítica de quienes salen a la calle en contra de los que no salen a la calle. Otros creen, ¿cierto? Sabemos ahí de los famosos pseudo testigos del Señor, ¿cierto? Que van de puerta en puerta, de dos en dos, tocando la puerta, y creen que esa es la única forma de predicar el Evangelio. Queridos, pero el Señor nos embistió de poder cuando Él dijo allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Literalmente es lo que hizo. Él nos capacitó, Él nos entregó esas herramientas poderosas y maravillosas de la presencia de su Espíritu para que como iglesia del Señor cumpliésemos con la tarea, cumpliésemos con esa tarea maravillosa. Pablo va a decir también, porque no nos ha dado Dios a nosotros, ¿cierto? A través del apóstol de Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio. ¿Para qué? Para que usted y yo cumplamos con la tarea, el propósito de la evangelización. Y eso, querido, lo podemos hacer nosotros siempre, más allá de las circunstancias, ¿cierto? Más allá de las circunstancias. Siempre pongo el ejemplo de China. En China, queridos, se prohíbe el evangelio. En China se prohíbe no solo el evangelio, el cristianismo completo. Sin embargo, en China hay más de 100 millones de cristianos. En China hay todo un monte, literalmente un lugar donde van y se reúnen los cristianos y van allí y oran. No están los 100 millones ahí, pero van, oran, proclaman. Hermano, el evangelio sigue creciendo. Hay tremendos ministerios en estos países donde el cristianismo es perseguido, donde no tienen un templo, no tienen un rótulo, lo único, no siquiera tienen una Biblia. ¿Sabe qué tienen? A veces una hoja, un pedazo de una hoja de la Biblia, y ese es todo su sustento espiritual, y allí están cumpliendo la tarea, llevando el mensaje, hermanos, porque la iglesia trasciende a todo. Por eso la iglesia en pandemia no puede parar. Así que entienda, querido hermano y hermana, que no porque no nos podamos reunir bajo un mismo techo como congregación, la iglesia se va a dispersar, se va a acabar, se va a terminar. No, queridos. El Espíritu Santo sigue con su iglesia. Jesucristo sigue con su iglesia. El Padre sigue con su iglesia. Hermanos, toda la deidad, los millares y millares de ángeles que menciona la palabra del Señor, que están para ministrar a su iglesia, siguen aquí presentes, siguen subiendo y bajando. Aleluya. El Señor, hermano, no ha cesado de hacer su tarea. Jesús dijo del Padre, mi Padre hasta ahora trabaja. Estoy seguro que ahora, después de 2000 años, el Señor nos pudiera hablar físicamente nuevamente y volvería a decir lo mismo. El Padre, yo, el Espíritu Santo, hasta ahora trabajamos. Hermano, no deje de hacer la tarea y no crea que porque no puede reunirse bajo un mismo techo, usted no tiene nada más que hacer. Nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea de Dios, tenemos que seguir compartiendo este evangelio bendito y eterno. Hermanos, algunos lastimosamente creen que las misiones, ¿cierto?, son solo para los misioneros. Creen que es un ministerio aparte, independiente, pero hermano, la Biblia no menciona el ministerio de misiones como algo aparte. Cuando usted lee la lista de los 9 dones de poder del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, usted no va a encontrar allí el don de misionero. No existe. Porque no es un don, es un encargo, es una comisión para toda la iglesia de Cristo el Señor. Llámese como se llame,
La esencia, el alma de la iglesia en la tierra es ser misionera, es llevar la misión de compartir la buena noticia de salvación y redención a los pecadores incircuncisos, no arrepentidos de este mundo. Y nosotros tenemos la tarea de anunciar que en Cristo y solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Esa es la gran comisión, esa es la tarea de la iglesia. Y eso, querido, lo podemos hacer desde la casa misma. Recuerde lo que dice Juan, ¿cierto? Lucas en el capítulo 24, verso 47, ¿cierto? Que el evangelio sería predicado en todas las naciones partiendo de Jerusalén. Pregunta para el que no sabe. Jerusalén, ¿cierto? Históricamente es la casa del Señor, ¿cierto? Allí está su casa, allí está construido literalmente su casa, su templo, amén. La casa de Dios, el templo en Jerusalén, amén. Y el Señor dice que el evangelio va a comenzar a ser predicado en su casa, en su lugar, amén, en su entorno, aleluya. Y cuando le da esta orden a los apóstoles allí, poco antes de partir, ¿cierto? En Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, recuerda lo que les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, hay misioneros que se han estancado. Hay movimientos misioneros que se han parado. Hermanos, iglesias enteras que se han estancado, porque a pesar de que saben, no asimilan, no actúan en consecuencia y dejan de hacer la tarea que tienen que hacer, que es seguir predicando. Entonces, alguien me preguntó ¿cómo yo lo podría hacer para ser misionero. Más de alguien me ha preguntado a mí, ¿cómo lo podría hacer yo para ser misionero, para poder ejercer este ministerio? Si no tengo los recursos para salir, si no tengo el tiempo para salir. Bueno, esto es una pregunta que me hicieron hace muchos años a mí. Y bueno, yo les dije, pero querido, bueno, tú tienes la oportunidad maravillosa y gloriosa de partir en el orden que el Señor mismo nos entrega en su palabra, ¿cierto? Si tú realmente sientes el llamado del Señor a servir al Señor, y si tu anhelo y tu propósito en la vida como hijo y como hija del Señor es servir al Señor, bueno, lo puedes hacer sin parar desde la plataforma más íntima que tienes, que es tu propia casa, tu propia familia. Es allí donde tú tienes la tarea más alta y sublime, es ser luz en tu propia casa. Por eso el Señor dijo que no se enciende una luz en una casa y se pone debajo de una almohada, de un cojín. La Biblia, en la versión Reina Valera 1960, la menciona un talmud, un almud. No se enciende una luz y se esconde, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Es tan fácil predicarle a otros, es tan fácil hablarle a otros del Evangelio, es tan fácil ir a predicar a otra ciudad o a otro país, hermanos, donde no te conocen, donde no saben cómo vives, cómo hablas, cómo piensas, cómo te conduces. Es tan fácil, pero hacer lo que Cristo hizo, partir predicándole a los familiares, al cónyuge, a los hijos, a los cuñados, a los suegros. Hermano, ese les vuelve pero un mundo. Predicarle a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la universidad. Hermano, se les vuelve una tarea terrible, pero es fácil ir a un templo y encerrarse allí con otros cristianos y cantar y dar gloria al Señor y alabar y decir Cristo vive, pero en sus casas están mudos. En su barrio están mudos, en su trabajo están mudos. Hermano, hoy tenemos la gloriosa oportunidad como Iglesia de Cristo de existir para nuestros propios familiares, para nuestro entorno inmediato, para nuestros amigos, para nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo. Si alguien me pregunta cuáles son las tareas esenciales de la Iglesia, predicar el Evangelio, número 1. Segundo, hacerlo en la intercesión de la oración.
Hermano, tú para orar, para hacer la tarea de intercesor en oración por otros que no conocen al Señor, lo único que necesitas es un espacio muy reducido, tan reducido como tu propio cuerpo, ya sea para pararte, sentarte o hincarte y orar al Señor por otro. Usted y yo somos el resultado de la oración de otro. Alguien nos vio cuando no conocíamos a este amado y bendito Cristo e intercedió por nosotros, oró por nosotros, lloró por nosotros delante del Señor, y resultado de esa oración y de esa gracia maravillosa de Cristo, hoy día usted y yo somos cristianos, somos lo que somos por la gracia del Señor. Pero no podemos desconocer que detrás de eso está la intercesión de un hombre y de una mujer que entiende que su tarea, ¿cierto?, trasciende a una organización, a un templo, ¿cierto?, a una institución, y hace la tarea del Señor. La iglesia no puede dejar de orar, la iglesia no puede dejar de predicar, la iglesia no puede dejar de transmitir el mensaje. Nosotros los pastores tenemos esta plataforma maravillosa del Facebook y otras redes, ¿cierto?, sociales, para compartir la enseñanza que el Señor nos ha entregado, para compartir el conocimiento que el Señor nos ha entregado. No estamos amarrados de brazos, queridos. Seguimos funcionando y existiendo porque la iglesia no para. Yo quiero un poco concluir con esto, querido. ¿Por qué yo estoy apuntando a lo que dijo Jesús? Y partiendo desde las casas, porque es lo que tenemos hoy día. Tal vez el Señor, no digo que así sea, no me lo ha revelado el Señor, pero yo estoy pensando en mi mente y en mi corazón, y también pienso, ¿no será que Dios nos cerró los templos para que miremos a nuestro entorno? Para que nos acordemos que tenemos familiares que no conocen al Señor, hermanos que no conocen al Señor, hijos que no conocen al Señor, amigos que no conocen al Señor, vecinos que no conocen al Señor, compañeros de trabajo que no conocen al Señor. Hermano, porque mucha gente lo único que es un activista religioso en su iglesia. Ya lo dije hace un tiempo atrás en las predicaciones, hermanos, ahí están en la iglesia los hermanos que se sentían orgullosos porque barrían el templo, ¿ah?, porque limpiaban, porque eran los obreros que transformaban la iglesia, que pintaban, que arreglaban, eran los carpinteros, y hacían eso y se sentían fabulosos. Esa era su obra, su ministerio, hermanos, pero ahora están ahí, cruzados de brazos, mudos, porque no entienden que su labor es mucho más que hacer cosas, y es predicar, es anunciar, es orar, es interceder, es llevar esa palabra que nosotros necesitamos llevar. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 1, dice, voy a leerlo, me lo sé casi de memoria, pero lo voy a leer mejor para que usted lo escuche. Miren lo que decía el apóstol Pablo respecto a su propia familia. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio, ¿cierto?, en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor, porque deseara yo mismo ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mira las palabras de este apóstol, porque el Espíritu Santo mismo da testimonio de que mi conciencia de que tengo gran tristeza y continuo dolor. Tanto era el dolor, tanta era la agonía de Pablo por sus parientes en la carne, ¿cierto?, que él llega a expresar algo increíble, hermanos, como decir, yo mismo deseara yo ser separado de Cristo y anatema, yo seguir siendo un maldito y separado de Cristo. Decía Pablo con estas palabras, si yo pudiera cambiar mi lugar, para que mis parientes, para que mis hermanos en la carne, ¿cierto?, los israelitas, del cual son todas las promesas, ¿cierto?, pudieran conocer a este Cristo bendito. Mira ese sentimiento maravilloso que estaba en Pablo. La pregunta es, querido hermano y hermana, ¿tú sientes lo mismo respecto a tu familia? ¿Tienes la misma actitud? Yo me imagino a este apóstol cuánto habrá llorado, cuánto habrá orado, cuánto habrá gemido por esos parientes en la carne, cuánto, mira, y de hecho la Biblia da testimonio, ¿cierto?, a la ciudad que fue Pablo, a los primeros que llegó él con el mensaje, él a cada ciudad donde fue, ¿cierto?, él buscó las sinagogas donde se reunían los judíos, sus parientes en la carne, sus connacionales,
y les predicaba el Evangelio, iba y los buscaba. El apóstol Pablo fue y buscó permanentemente a sus parientes en la carne, a la ciudad donde fue, donde quiera que él iba, buscaba las sinagogas y ha querido, pero yo sé que usted me está escuchando. Amén. Y como me está escuchando, sígame escuchando, no se preocupe. Amén. Porque esta transmisión se sigue dando. Así que, amados, espero que se siga transmitiendo. Y si me está escuchando todavía, querido hermano, tome las palabras del apóstol Pablo. Tome las palabras de este varón de Dios. No se preocupe tanto del templo. No se afane tanto por un templo, por un lugar físico. Porque no sabemos qué tan grande va a ser esta segunda ola. Y tal vez una tercera ola. No sabemos. No sabemos, querido, no sabemos. ¿Qué tan terrible puede ser? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. No sabemos cuánto tiempo más deberemos estar sin poder congregarnos bajo el mismo techo. Pero algo que no podemos dejar de hacer es quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. No podemos dejar de predicar el Evangelio a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. No podemos dejar de orar. No podemos dejar de orar por nuestra gente. No podemos dejar de orar por la iglesia del Señor. No podemos dejar de orar por nuestra nación. No podemos dejar de orar, hermanos míos, a nuestra nación vienen cuestiones importantes. Estoy viendo aquí que está conectado mi querido pastor Andrés Elías García de la Huerta. Dios lo bendiga, eres un candidato a concejal. No podemos dejar de orar por hombres como estos que tienen un llamado, una vocación de servicio, que quieren servir a la iglesia de Cristo, que quieren servir a la nación desde la plataforma, ¿cierto?, de la política. Nosotros tenemos una obligación como cristianos, está en la palabra del Señor, orar por nuestra nación, orar porque haya paz, orar porque haya bendición, orar para que Dios traiga luz a la mente y al corazón de quienes nos gobiernan, orar para que en las próximas elecciones, hermanos, la gracia, la misericordia del Señor pueda poner allí en los lugares de eminencia y autoridad a quienes van a regir los destinos de nuestra comuna, de nuestro país, hermanos amados, de nuestro Santiago. Nosotros, la iglesia, tenemos mucho, pero mucho que hacer. En pandemia no nos podemos quedar quietos y callados. Usemos las redes sociales. Yo doy gracias al Señor por los pastores, por los hermanos que están continuamente predicando, que están continuamente hablando. Gracias. Ahí mi esposa me está alumbrando con el celular. Amén. No nos podemos quedar callados y quietos. Hermanos míos, no sabemos nosotros cuánto va a durar todo esto, pero sí sabemos algo. Con nosotros sigue la presencia maravillosa y bendita del Espíritu Santo. Con nosotros, queridos hermanos y hermanas, sigue la persona maravillosa del Padre y de Jesucristo el Hijo con nosotros. Con nosotros todavía tenemos la libertad de usar esta palabra, hermanos, y compartir lo que ella nos enseña. Nosotros tenemos la posibilidad de orar cada día, cualquier hora del día, en cualquier parte, hermanos amados. Nosotros no estamos amarrados de manos, somos la iglesia del Señor. Hermano mío, por eso, si no te puedes reunir en el templo, no te reúnas. No arriesgue, querido pastor, su propia integridad física exponiéndose a un contagio, porque los cristianos tenemos que cuidarnos como cualquier persona en el mundo, porque estamos tan expuestos como cualquier otro. Hermano mío, no arriesgue a su congregación, a la iglesia, a reunirnos en un mismo lugar donde, aunque usted conserve las medidas de distanciamiento físico, me consta y vi a través de videos de este querido pastor, que no se lo voy a nombrar, hermanos, que tenía las medidas de precaución, que estaban los hermanos a más de 1 metro, pero, hermanos, así y todos se contagiaron. Él ahora está grave en la UTI, está entubado. Y varios hermanos más de su congregación están con COVID, no sé en qué condiciones estarán. Hermano, ¿te imaginas si se mueren ahí? Alguien más, si no importa, se murieron por servir al Señor. ¿No será que se van a morir por negligencia? ¿Que se van a ir antes de tiempo porque simplemente no tuvieron el cuidado que tenían que tener? Porque hay ese afán lastimoso de querer religiosamente seguir las pautas que la religiosidad nos manda,
que tenemos que estar bajo un mismo techo, que tenemos que reunirnos, que tenemos que estar cantando allí congregados como un solo cuerpo, no es intrínsecamente necesario, porque la iglesia va mucho más allá de eso. La iglesia es usted, querido, en su casa, soy yo. Así que les invito, conviértase en un misionero desde hoy y empiece desde hoy mismo a tomar este sentir del apóstol Pablo y al menos aproveche el tiempo para orar, para interceder, para llevar una palabra a su propia gente, en su propia casa. Si cumple la tarea en su casa, haga lo que Jesús dijo ahí, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Vaya luego a Samaria, vaya luego a Judea. Y si todavía tiene tiempo y no se ha muerto, váyase al resto de las naciones del mundo, pero comprenda que usted tiene una tarea y está ahí, en su propia casa, como iglesia del Señor. El Señor les bendiga, querido. Damos gracias a Dios. Es un corte general aquí en el lugar donde estamos viviendo, no es solo en la casa. Así que vamos a dar por terminada esta transmisión. Dios mediante nos estaremos viendo el próximo domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones para ustedes, un cariñoso saludo ahí a mi hermana Marcia Hidalgo, Dios te bendiga, ve a Nicolás y a otros hermanos que ya se me desaparecieron de aquí del programita. Amén. Y mi consuegra Blanca, estaba Andrés, Paolita, ¿cierto? Mi hermano Jason que estuvo allí, mi hermano Andrés García de la Huerta, ¿cierto? Este consiervo del Señor y otros allí. Dios me los bendiga muchísimo a todos ustedes. Bendiciones, queridos. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana.